Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 2. Ya, bien, buenas noches. El día de hoy, la clase número 2, ¿sí? Del curso de concreto armado 2. La clase anterior habíamos tocado el tema de zapatas aisladas, ¿sí? Pero quedó un tema pendiente, que es el tema de aplastamiento de columnas respecto a zapatas, ¿sí? Vamos a verlo desde este punto de vista, ¿sí? Todo elemento vertical, sea columnas o placas, ¿correcto?, que se apoye en una cimentación, ¿sí?, va a tener una área crítica, ¿correcto? Que es lo que nosotros hemos visto, ¿sí?, en cortantes, ¿correcto? En cortantes. Ahora lo voy a dibujar para que se pueda notar. ¿Sí? Fíjense aquí, en la zona más crítica, si se puede ver, existe una zona crítica, ¿correcto? Que es la interacción entre elemento vertical, sea columna o placa, con la cimentación, ¿correcto? Entonces, este efecto de aplastamiento, ¿correcto?, en el elemento vertical, ¿qué va a generar? Va a generar falla en el mismo elemento vertical, valga la redundancia. Entonces, este método consiste en verificar que este elemento vertical, sea columna o placa, no tenga ninguna falla con respecto a las cargas solicitantes del elemento, ¿correcto? Entonces, para poder realizar esta verificación, nosotros necesitamos ir a la norma, ¿correcto? Entonces, vamos a lo que dice la norma, ¿correcto? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice lo siguiente. Dice, la resistencia de diseño al aplastamiento, ¿sí?, del concreto no debe exceder de la siguiente fórmula, la que vemos aquí, pues, ¿no? ¿Correcto? Que está, es la que estoy encerrando, morado, que está relacionado con el esfuerzo del concreto, ¿sí? Resistencia del concreto a compresión, y el área 1. ¿Cuál es el área 1? El área 1 es la que se encuentra resaltado de amarillo, que es el área, ¿sí?, de influencia, ¿sí?, entre el elemento vertical y la zapata, ¿correcto? Si lo vemos en la parte, en la elevación, es todo lo que se encuentra de morado, ¿correcto? Bien, ahora, ¿qué más nos dice? Que esta fórmula se va a utilizar, pero con una excepción. ¿Cuándo es la excepción? Cuando la superficie de soporte sea más ancha en todos los lados que el área cargada. ¿A esto qué se refiere? Que si el elemento vertical se apoya en algún elemento, ¿correcto?, que tenga un desarrollo por todos los lados. ¿Qué quiere decir? Que si este elemento que la soporta, en este caso a la placa o a la columna, ¿sí?, tenga una área mayor, como la vemos aquí. ¿Y esto cuándo va a suceder? Y esto sucede cuando tenemos elementos verticales apoyados en zapatas, porque las zapatas tienen una área mucho más grande comparado con el elemento vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando sucedan esos casos, a la fórmula que vemos en la parte superior, que está encerrado en morado, le tenemos que multiplicar por un factor. ¿Cuál es el factor? En este caso el factor es raíz de A2, ¿sí?, raíz de A2 entre A1, ¿correcto? Pero hay una excepción, que cuando se haga esa multiplicación y calculemos este valor, que es raíz de A2 entre A1, no debe ser mayor que 2. Y si nuestro valor sale mayor que 2, el valor a multiplicar va a ser entonces 2, ¿correcto? Esa es la restricción que nos da la norma. Ahora, ¿cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Vamos a interpretar lo que nos dice la norma, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos cumplir lo siguiente. Como toda verificación, tenemos que verificar que la resistencia nominal máxima del elemento
¿sí?, sea mayor que la resistencia última. Esta sea, ya pudieron ver ustedes en el diseño por cortante y en el diseño por resistencia, por flexión, ¿sí?, que el nominal siempre es mayor, pues no, ya sea cortante, ya sea momento. En este caso, como hablamos de aplastamiento, estamos hablando de fuerzas axiales, ¿correcto? Entonces, calculamos que la axial nominal, ¿sí?, en resistencia sea mayor que la axial última, ¿correcto? Que se obtiene de las cargas solicitantes, ¿correcto? Ahora, ¿cómo calculamos la carga nominal? Como nos dice la norma, ¿no?, que lo encerramos hace un momento, ¿sí? 0,85 por F'C por A1 por Phi, pues, ¿no? Ese valor es el que vamos a utilizar para calcular el valor en resistencia, ¿sí?, en carga axial, ¿correcto? Luego de ello, obteniendo cada uno de estos valores, ¿sí?, debemos comparar con el valor de P último. El P último se calcula con una amplificación. ¿Cuál va a ser la amplificación? La que nos dice la norma para cargas muertas y vivas, ¿correcto? 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Calculamos cada uno de ellos y luego debemos de verificar que la desigualdad se cumple, ¿correcto? ¿Qué pasa si es que esta desigualdad no se cumple? Si esta desigualdad no se cumple, entonces yo tengo que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? En este caso, aumentar la resistencia del concreto o aumentar las dimensiones del elemento. ¿Por qué? Recuerden que A1 está en relación ¿con qué? Con las dimensiones del elemento. Pues no, A1 es el área cargada, en este caso la columna o la placa que recibe las cargas solicitantes. ¿Correcto? Bien, entonces, ahora, ¿cómo calculamos las áreas? De la siguiente manera. Fíjense en la parte izquierda, ¿sí?, superior, van a encontrar una gráfica, ¿sí?, donde las dimensiones de B y L minúscula son las dimensiones del elemento vertical, ¿sí?, y las que se encuentra abajo, ¿sí?, la más grande, es la dimensión de la zapata, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner el valor de B, ¿sí?, que es la base de la zapata que no ha salido, ¿sí? ¿Correcto? Entonces B por L es la base, B es la dimensión de la base de la zapata y L mayúscula que es el largo de la zapata, ¿correcto? Donde X sub 0, ¿sí?, se encuentra dentro de B. X sub 0 es menor que B, ¿correcto? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer para calcular el valor? Como sabemos ya que el área de la zapata es mayor que el área del elemento vertical, nosotros ya tenemos definido que vamos a multiplicar, ¿sí?, al valor de φPn por raíz de A2 entre A1, donde A1 es el área de la zapata y A2 es el área de influencia, ¿correcto? El área de influencia sobre la zapata. Ahora bien, ¿cómo calculamos este valor? Primero, ya sabemos cuánto vale, ¿sí?, el área de 1. Ahora, calculando el área 2, sabemos que es L, ¿sí?, en el largo, ¿sí?, tiene toda su dimensión, pero en el lado del ancho no, tiene un valor de influencia X sub 0, ¿correcto? Entonces, sabemos que A2 vale L mayúscula por X sub 0. Entonces, calculamos X sub 0 como relación. ¿Qué relación? De L mayúscula es a L minúscula, ¿correcto? Como X sub 0 es a B minúscula, ¿correcto? De esta igualdad calculamos el valor de X sub 0 y finalmente calculamos el valor de A2, ¿correcto? Bien, luego de calcular el valor de A1 y A2, procedemos a calcular ¿qué cosa? El valor de φPn. Nosotros ya sabíamos que se multiplicaba para poder obtener el valor de φPn, se calculaba como 0,85 por Phi por F'C por A1, ¿correcto? Pero teníamos que añadir un producto más, que es la raíz de A2 entre A1 por que el área de influencia de la zapata, ¿sí?, es mayor, ¿correcto? Entonces, debemos calcular, ¿sí?, este cociente, ¿sí?, esta raíz del cociente entre A2 y A1 y verificar que sea menor que 2.
Si es que nos sale menor que 2, digamos 1 o 1.5, nosotros multiplicamos toda esta ecuación por 1.5, pero si nos sale mayor a 2, 2.5, 3 o 4, el producto a multiplicar va a ser como máximo 2. ¿Correcto? Entonces, así es como nosotros obtenemos, ¿sí? Así es como nosotros obtenemos nuestro producto. Ahora bien, vamos a mostrar un ejercicio, ¿sí? Vamos a mostrar un ejercicio para poder entender con más detalle. A ver. Vamos a mostrar el ejercicio. Bien. A ver. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Bien. Sí, creo. Ya, genial. Entonces, vamos a proyectar. A ver, no se está viendo bien. Estoy acá. Perfecto. Ahora sí. Ya. Bien, entonces, veamos el siguiente ejercicio, ¿sí? Se resuelve de la siguiente manera. Bien, entonces, como ya tenemos el procedimiento, simplemente pasamos a calcular el aplazamiento. Primero, sabemos que el F'C, ¿sí? Equivale a 210, el PU es la amplificación, ¿correcto? Vamos a... Este valor es carga muerta y carga viva, ¿correcto? Calculamos el valor de PU, que es lo que necesitamos para hacer la verificación, ¿sí? Y el valor de FIPN, ¿correcto? Bien, una vez obtenidos esos valores, ¿sí? Como yo sé que en este caso el elemento vertical, en este caso una columna, se está soportando sobre una zapata y el área de influencia, el área en relación entre A1 y A2 es muy grande, entonces debo multiplicarle por el valor de raíz, pues, ¿no? Entonces yo calculo, pues, ambos, ¿correcto? Entonces lo que hago simplemente es calcular FIPN primero, ¿sí? Y luego procedo, ¿qué? A calcular el valor de raíz, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo calculo ese valor? Como les dije hace un momento, debemos calcular primero la relación que existe, ¿sí? Entre cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, con la desigualdad, ¿sí? Que vemos aquí en la parte superior derecha, ¿correcto? Yo calculo el valor de influencia en el lado de la base del elemento. Calculo la dimensión que para este caso, como podemos ver, es 0.6 es a 3 o 3 a 0.6, como x sub 0 es a 0.4, ¿correcto? Ponemos la relación entre 2 a 3, entonces el valor de x va a ser 2, pues, ¿no? Teniendo este valor de x que vale 2, calculo yo entonces el valor del área de influencia, que es el área 2, ¿sí? Que es el que se va a encontrar aquí, sombreado, ¿sí? Este valor de aquí es área 2, ¿correcto? Este valor de aquí es área 2, el que se encuentra en azul, ¿sí? Entonces calculamos, pues no tenemos el valor de x sub 0, entonces sería 3, que es la base, en este caso el largo, y la base del área de influencia es 2, sería 6 metros cuadrados, y el área 1, que es el área del elemento vertical, en este caso es una columna, sería 0.6 por 0.4, pues no. La relación es 2, es 6 y 0.24, entonces calculo el cociente, ¿correcto? La raíz del cociente de ambos sería raíz de A2 entre A1. ¿Correcto? Para este caso, sería raíz de 6 entre 0,24 es igual a 5. ¿Correcto? Entonces, como 5 no es menor que 2, ¿qué dice la norma? Dice que la norma dice que la raíz del cociente debe ser como máximo 2. Por lo tanto, yo debo de utilizar solamente 2. Como sobrepasa el valor de 2, yo utilizo el producto como 2.
Entonces, al valor que ya había calculado anteriormente, ¿sí? Que es 0.85 por phi por raíz f'c por A1 por raíz de A2 entre A1. Entonces, multiplico simplemente por 2, pues, ¿no? Porque el valor de 2 es el máximo, pues, ¿no? Como podemos ver aquí nos salía 5, ¿correcto? Pero el máximo es 2. Entonces, cuando yo calculo la multiplicación, al final, el valor que voy a multiplicar es 2, pues porque el 5 sobrepasa el 2. Entonces calculo con ese valor, ¿sí? Calculo el valor de φPN, que es lo que yo quiero comparar, ¿sí? ¿Comparado con quién? Con el valor de P último, ¿sí? ¿Correcto? En este caso, el valor de P último, habíamos calculado aquí arriba, es equivalente a ¿cuánto? A 523, ¿correcto? Entonces comparo el φPN, que es la resistencia nominal del elemento, ¿sí? Que es 599, comparado ¿con quién? En este caso lo comparo con PU, que vale 523. ¿Correcto? Entonces, podemos notar que el valor de P último, ¿sí? Es menor que la resistencia máxima nominal. Ahora, como les dije, si en caso la desigualdad no fuese como la que nosotros necesitamos, que fuese al revés, que en este caso digamos que el P último nos hubiera salido 600 quizás, o 650, ¿qué hubiera pasado? Nosotros necesitamos resolver el problema de manera que el valor de φPN, que es el valor de la resistencia nominal, ¿sí? A aplastamiento, sea mayor. Entonces yo debo aumentar, en este caso, las dimensiones de la columna, ¿sí? O aumentar la resistencia del concreto, de manera que mi valor de φPN sea mucho mayor que el P último, ocasionado por las cargas solicitantes del elemento. ¿Correcto? Entonces, esto es el tema de aplastamiento de columnas sobre zapatas, ¿no? Que es el área de interacción entre elemento vertical y cimentación. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda respecto de este tema? Ingeniero, solamente se aumentan las dimensiones de la columna, ¿no? De la zapata ya no, ya. Bueno, en Pues este sí, caso, claro, o sea, la idea en realidad es esa, porque es la dimensión del elemento vertical. Pero recuerda que si nosotros aumentamos la dimensión de la columna, va a influir también en la zapata. Porque claro. al aumentar la columna voy a recibir mayor carga, ¿sí? Mayor carga y mayor cantidad de momentos, porque estamos hablando de un elemento que en este caso la columna pertenece a una edificación. Si le aumento las dimensiones va a aumentar la rigidez y va a aumentar, ¿qué cosa? La recepción de cargas. Entonces se tendría que verificar en base a ello que la cimentación que se tiene sea suficiente, porque si no lo es, se va a tener que aumentar también las dimensiones de la zapata. O sea, todo iría como una reacción en cadena, pues, ¿no? Ya, entonces, como solamente se aumentaría la dimensión de la zapata, lo digo porque los volados no tienen que ser iguales Exacto, tanto en el eje longitudinal y transversal. exacto, Entonces, al aumentar las dimensiones de la zapata, también tendría que cumplirse esa proporción para que los volados sean iguales en ambos. exacto. Si digamos en este caso, vamos a suponer, ya que yo para aumentar, digo, ya, a ver, vamos a comenzar a aumentar 5 centímetros. Entonces, aumento 2.5 en cada lado y 2.5 en el lado X y en el lado Y. Pues no, entonces teniendo ya entonces 0.45 como base de la columna y 0.65 como longitud de columna, yo procedo a hacer las verificaciones, ¿sí? Procedo a hacer las verificaciones, en este caso de la cimentación, ¿correcto? Si pasan o no, pues a los esfuerzos de presión que ejerce el suelo. Si pasan, entonces no habría ningún problema, ¿correcto? Entonces, como no hay ningún problema, ¿qué hago? Entonces procedo a hacer la verificación de aplastamiento, pues, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Así sería, ¿correcto?